de ese proyecto que requería un montón de miles de millones de dólares que aparentemente Petronas no pondría. Es como decís, hoy Clarín puso en duda de que Petronas vaya a participar o no de este megaproyecto, que igual, porque hay mucha gente que empieza a decir, uy, qué lástima, había mucha optimismo acerca de ese proyecto. Igual hay otros proyectos en cartera. Este es un megaproyecto que si se llega a hacer va a ser increíble, pero dentro de todo, esto es para construir una planta en Argentina de GNL. Pero antes de esa planta van a venir 2 buques. Correcto. Que van a hacer la planta, pero en el agua, se van a alquilar. Eso ya está en marcha, lo va a traer Pan American Energy. YPF seguro va a participar con... O sea, con Bulgeroni, pero será a partir de 2027 eso. Y la planta iba a ser a partir de 2031, si es que se hacía. Y si es que se hacía en tiempo y forma. Exactamente. Marín dijo esto con Eduardo hace un ratito nada más. Petronas, como toda compañía, esto hay que sacar un poco el drama. Petronas, como toda compañía, aparte es una compañía extraordinaria, como toda compañía tiene un portfolio de inversiones. Y ahí ellos tienen que decidir dentro de 2 meses si continúan o no. Vos me preguntas a mí si continúan o no, no lo sé. Es una decisión de Petronas que la tiene que informar Petronas. ¿De acuerdo? O sea, lo que estuvieron diciendo hoy... Sí, o sea, si Petronas en 2 meses decide no hacer la inversión... No pasa nada, pues está dentro del contrato. No nos quedamos en Pampa y la Vía. No, y acá no se caen los 30.000 millones. Pero es que no iba a poner Petronas 30.000 millones de dólares, ni YPF, ni nadie. Supongamos que se cae Petronas. No, bueno, no pasa nada, no te puedo decir no pasa nada. Petronas es una excelente compañía y la verdad que lo respeto mucho. No, pero no pasa nada. El puerto YPF, sigue, estoy en condiciones, la planta pero yo sigue. tengo en condiciones de decirte que YPF va a la siguiente fase. YPF va a la siguiente fase. Yo te puedo decir algo, las internacionales, Petronas, Shell, Chevron, acá todavía siguen teniendo esa duda de YPF hoy, la preside Horacio Marín y es un gobierno más liberal. ¿Qué pasa en 4 años? Es la misma duda que tienen todavía todos los inversores. Claro. Necesitamos que Argentina cambie para siempre y no, todavía está muy reciente lo que pasó la experiencia con Mauricio Macri. Fueron 4 años y después volvió. De hecho, hoy Luis Caputo fue a la Bolsa de Cereales de Rosario y dijo, no va a haber crisis económica, ese riesgo está eliminado. No, y dijo, dejen de tenerle temor, ¿no? Al pasado, al kirchnerismo. Y saquen los dólares del colchón, vamos a salir más rápido, por tanto, del cepo si eso sucede. Vamos a iniciar negociaciones con el fondo para recomponer el balance del Banco Central, dando cuenta que finalmente ahí hay una meta incumplida con el fondo respecto a la acumulación de reservas. Pero lo decía de esta manera Luis Caputo esta mañana en Rosario. Va a pasar, porque cuando uno hace los deberes, las cosas salen bien. Vuelvo siempre al ejemplo de el mal o buen alumno. A Argentina no le fue mal por casualidad, le fue mal porque era un mal alumno. Ahora Argentina es un buen alumno, entonces le va a ir bien. Por supuesto, si todos ustedes se convencen de esto, sacan sus dólares del colchón, se animan a invertir, le pierden el miedo al cuco del kirchnerismo. Entonces, sí, vamos a salir mucho más rápido y de nuestro lado pueden tener la certeza que se los vamos a devolver. Es a lo que vino este gobierno. Esa frase es una frase cara a la historia. Tengan la certeza que le vamos a devolver los dólares. Solo esto. No hay ningún riesgo, pero no dejo de resonar en mi mente frases por el estilo de muchos años de la historia contemporánea económica argentina. Dicho esto, lo que está pasando con el blanqueo es tremendo. En el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires, los bancos recontratestados. San Isidro, Vicente López, centro del país, Córdoba, Rosario. Tremendo. Salvador Vitelli tiene un cuadro hoy, ya están en un nivel de arriba de 500 millones de dólares de depósitos incrementales por día. Por día. Más de 3.000 millones en lo que va del blanqueo. 4.350 millones, dice Salvador Vitelli hace un ratito. Desde agosto, de mediados de agosto, exactamente. El blanqueo, como dice el gobierno, en esto es verdad, no tiene un fin recaudatorio, porque prácticamente la mayoría de las personas pueden formalizar sus activos y no pagar multa. Hay un montón de opciones que habilitó el gobierno. La idea es que entren dólares en el sistema y que eso se canalice después esa inversión. Hasta 100.000 dólares, cero, costo cero. Es cierto que el 1 de octubre lo puedes sacar, así como lo pones en septiembre, lo puedes sacar, hay que ver, hay un enigma ahí. Es cierto que están blanqueando mucho de los que tienen fondos en el exterior, pero no lo están trayendo, lo están dejando en el exterior. Este blanqueo lo permitía, otros no. O sea que es un blanqueo de los más generosos, que probablemente tenga un buen resultado y todavía está pendiente si hay prórroga o no. El gobierno dice, no lo prorrogamos, pero hay muchos pedidos porque
digamos, se atascó bastante la FIP en algunas resoluciones, llegaron en alguna medida tarde, y yo creo que efectivamente va a haber alguna prórroga, aunque en el gobierno lo niegan tajantemente. Tal cual, hay que ver, pero es cierto que está siendo muy exitoso el blanqueo. Sobre todo, recordemos que también empieza a entrar también en función esto que Estados Unidos tiene que informarle a la Argentina las cuentas que tienen los argentinos en el exterior. El gobierno usa eso como también una amenaza. Te conviene ahora y que no te... Eso lo había firmado Massa, ¿no? Lo había firmado Massa. Claro. Lo había firmado ya antes Macri. Después Massa lo retomó, porque después de aquel blanqueo de Macri, el problema es que se trascendió, se dio a conocer información de los que habían blanqueado. Todo eso es muy nocivo por un acuerdo de este tipo con Estados Unidos, etcétera. Hay una cosa que es adicional, que es muy importante, dicen los contadores, es un tapón fiscal el blanqueo. Para el que blanquea es un tapón fiscal hacia atrás. Claro. ¿Cuál? ¿Nos metemos en Israel? Dale. بطارية الليثيوم فجرت بقلب الربيد. ¿Cómo lo entendemos, Miguel Ángel? La operación Viper empezó hace 15 años. ¿Cuánto? 15. Sí, no se asombre. Es una operación de inteligencia súper elaborada. Hace 15 años comienzan la CIA y también el Mossad a construir empresas truchas, marginales, porque obviamente Hezbollah y el terrorismo no compra Siemens, Motorola, no. Comienzan a construir, ¿por qué? Porque van ganando confianza con esas estructuras, porque los mecanismos de pago, etcétera, son todos por izquierda, y le van proveyendo de material. En aquella época, Vipers, 15 años, ¿sí? Handys, porque los celulares todavía no eran inteligentes. Muy bien. Eso fue generando confianza. Que sean Viper y Handy explica esto que vos estás contando. Por eso, y el 15 años atrás, ¿por qué lo hacían eso? Porque lo que dice, muy no, esto es muy importante, si no se entiende lo que es la inteligencia. Es extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van generando confianza, le venden los Viper. ¿Por qué hacían eso? Porque quien vendía, quien pagaba, quien venía a comprar, la logística, etcétera, le daba a las agencias de inteligencia información sobre el terrorismo. Pero ¿qué pasa? En febrero del 2024, Hassan Nasrallah, que ustedes acaban de ver recién, dice: muchachos, dejen de usar estos equipos porque el Mossad nos está chupando permanentemente toda la información, todos los intercambios, lo que hablamos, pero además la localización nuestra. Claro. Usen de nuevo, volvamos para atrás, dejemos la tecnología digital y volvamos a la analógica. A esas mismas empresas que hacía 15 años le vendían Vipers y walkie-talkie, le empezaron a comprar con una diferencia, venían cargados esta vez. Venían cargados con explosivos, que eran activados ¿en qué momento? En que se enviaba un mensaje común a todos y que de hecho explotaban porque estaban programados para eso. Esta es la operación, por eso explotan todos en el mismo momento, el mismo día. Hace 15 años comenzó esta operación. Primer punto. 15 años después tuvimos correlato de una operación de esta magnitud. De esta magnitud. Esto es la estrategia cuando se utiliza la inteligencia. Esto es muy importante marcarlo. Segunda cuestión. Con la explosión de los Vipers, se hizo un mapa dónde está Hezbollah y cuál es su distribución territorial. ¿Por qué? Porque al determinar dónde explotaron, los Vipers no lo tenía la población de Líbano, ni de Siria, ni de Yemen, ni de Irán. La tenía la estructura de Hezbollah, de manera que las explosiones, lo que le dio al Mossad, es el mapa de dónde está. Incluso descubrieron lugares que no tenían
todavía ploteados como estructuras de Hezbollah. Impresionante, Es la forma impresionante. sencilla de contarlo y de explicarlo de Miguel Le Ángel sigo Torres. dando novedades porque realmente hay que entender lo que está. Segundo, esto es producto de la inteligencia humana. Es lo mismo que pasó con Haniyeh. Tenían que matarlo a Haniyeh. Era un personaje clave de Hamas. ¿Cómo descubrieron y cómo hicieron volar a Haniyeh, que estaba en Irán, e Israel no podía tener un ataque contra Irán y matar a algún general iraní? Porque Haniyeh estaba encerrado en una casa segura de la Guardia Revolucionaria Islámica, de la Fuerza Al-Quds, y había varios generales de la Guardia Revolucionaria que estaban también ahí. De manera que si enviaban un misil, podían matar a un iraní, y esto implicaba ya entrar en una guerra directa con Irán. ¿Qué hicieron? Muy simple, Human Int, inteligencia humana. Compraron dos tipos, de la Guardia Revolucionaria, le pusieron $3 millones y le pusieron una bomba debajo de la cama a Haniyeh. Por eso murió Haniyeh y no murió ningún general iraní. Es ¿Sabés más, qué, Miguel? Sí. Es más, cierre con eso, porque abre todo un capítulo Sí, extraordinario. total. Nos hemos quedado acá estupefactos en la mesa, lo vamos a volver a invitar y seguramente pero- vamos a hablar pero más en por esto profundidad. hay que entender lo que es la inteligencia y para qué sirve. Termino con esto. El ataque, bueno, después hicieron explotar, por supuesto, los Handy al día siguiente, y las explosiones fueron más grandes. ¿Por qué? Porque el Handy es más grande y puede tener mayor carga explosiva que el Pager. Por eso vuela ese auto que ustedes vieron que estaba incendiado, es porque voló un Handy. No es lo mismo que la explosión del que tenía el Pager Ahí acá en el supermercado. ¿Está claro? Bien. Impecable. ¿Por qué el ataque ahora a Ibrahim Akil? Es el segundo de la estructura militar de Hezbollah. Antes lo mataron a Fuad Shakr, que era el primero. Matan al segundo, que es Akil, que además estaba vinculado ya a los atentados de la Embajada de Estados Unidos en Beirut en el 83. Un cuadro extraordinario militar de Hezbollah. Determinaron que estaban reunidos en Beirut él y 16 generales más de Y Hezbollah. ahí actuaron y ahí Un también. F-35 determinó con inteligencia humana que estaban ahí, ¿eh? No fue por... Miguel. Y se juntaron, perdón, termino con esto, Sí, y se tengo que juntaron, terminar ¿sabés por qué? Sí. Porque no querían hablar por teléfono, porque tienen destruido su sistema de comunicación, entonces decidieron juntarse, y cuando se juntaron por inteligencia humana determinaron que estaba ahí y le pusieron una bomba. Cuatro misiles de un F-36, los dispararon, perforaron el sótano al segundo lugar y mataron a 16 miembros de Hezbollah. Enormemente ilustrativo, gracias. Bastante, ¿eh? Quedamos todos. Brillante. Estás necesitando unas vacaciones, imagínate.